Amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a la reactivación de escenarios. Y bueno, qué mejor escenarios que este edificio que es histórico en el estado de Tabasco, hoy convertido en Centro Cultural La Quinta Grijalva. Para la reactivación de escenarios, tengo aquí un personaje del deporte en el estado de Tabasco, una entrevista que, bueno, ingeniero, ya tenía mucho tiempo aplazada, la reprogramamos en más o menos como un año. Y damas y caballeros, les presento al ingeniero Manrique Ramón Santiago, que es un hombre de béisbol que sabe mucho del deporte, de la historia del deporte en el estado de Tabasco y concretamente, específicamente del béisbol. Ingeniero, ¿cómo está? Placer, gusto saludar, Charlie. Poder platicar nuevamente contigo. Sí. Bueno, ¿qué te parece el escenario? No, pues está bonito. Me gusta por los árboles, a mí me gustan mucho los árboles. Así es. La arboleda me gusta, está bonito. Todo lo que representó este edificio, hoy convertido en Centro Cultural, Muy bien. de alguna manera, pues el poder político de la historia de Tabasco. Claro que sí. Yo ya había venido antes. Te digo que en el 74 vine aquí, que nos entrevistamos con el licenciado Mario Trujillo para que nos diera un terreno para construir el tecnológico. Y queríamos que nos diera uno por acá por periférico, pero pues nos dio acá en Ciudad Industrial, pero lo bueno es que nos lo dio y ahí está el tecnológico. Todas esas historias y más en torno al béisbol y al deporte la vamos a conocer aquí en Escenarios. Quédese y conozca más del ingeniero Manrique Ramón Santiago. Bueno, continuamos con el ingeniero Manrique Ramón Santiago, periodista de profesión, ingeniero y bueno, también promotor de incansable del rey de los deportes. ¿Qué de estas etapas de tu vida en que te gusta más? Pues yo creo que todas, porque aunque ahorita no estoy directamente, digamos, en el béisbol como lo estuve en los 70, en los 80 y un poquito de los 90, pero lo sigo disfrutando porque lo veo a través de los medios, sobre todo a través de los medios, ¿no? Tanto el local como el béisbol local, de la mexicana o el de las ligas mayores. Yo creo que lo sigo disfrutando. El béisbol es mi deporte, es mi pasión, así que es para mí un gusto ver los partidos y todo eso, disfrutar y ver que están saliendo nuevas generaciones también. Eso es lo más importante, ¿no? De que salgan nuevas figuras, digamos, del béisbol. Ingeniero, es pues una pregunta obligada. ¿Fuiste pelotero? ¿Quisiste jugar a niveles profesionales? Coméntanos eso. Pues mira, sí jugué béisbol. Jugué en la Liga de Béisbol de Atasta, que presidía Don Tino Pérez y Carlos Castro. Jugamos en el campo Panchín Mayo, donde está ahorita la colonia José Colomo. Ahí había 2 campos. Ahí jugué tercera fuerza. Ya después, ya como pues fui mejorando prácticamente, ¿no? Ya jugué acá con la liga de don Manuel J. Arceo Lezama. Tocayo. Tu tocayo, ¿no? Pariente. Grato recuerdo de Manuel porque siempre llegaba yo ahí y ahí veía yo los tips de la anotación y todo eso, porque él fue anotador en la liga del sureste. Entonces, ya de ahí jugué en la liga ya la primera fuerza que organizaba don Manuel J. Arceo Lezama. Y sí tuve 2 temporadas, porque yo soy zurdo y pichaba yo. En 1970, tenía yo 20 años, ganamos un campeonato en la liga de béisbol de primera fuerza. Nos dirigió el Pelón Pérez, de ahí de Atasta. Y me acuerdo que entre los jugadores había 2 frías, Juan Antonio, yo creo que nada más Juan Antonio, el zurdo, Juan Antonio, el zurdo, que era pitcher. Éramos 2 pitchers, abridores, él, yo, y el relevista era uno que le decíamos Cuchilla, Víctor Acosta, que era derecho, que era el relevista. Y tuve 2 temporadas, pero en el 71, de pronto me empecé a sentir dolor en el brazo. Y ya no volví a pichar. Seguí jugando y sí jugué en primera fuerza. Jugué con el equipo del Bicho Pedroso. El equipo del Bicho Pedroso tenía un equipo ahí en la primera fuerza que era de Cactus, de allá del ingeniero Mijangos. Ahí estuve jugando.
como ya no podía yo pichar, pues yo jugaba primera base o jardín. Y como más o menos le daba ya la bola, pues seguí jugando, pero ya en el 71, cuando ya vi que pues no, el brazo ya no, pues me dediqué más de lleno al béisbol, pero en otro nivel, anotador. Empecé a compilar la tabasqueña, que en el 71 la lanzó don Julián Mansur, grato recuerdo de don Julián. Y ahí me seguí trabajando con él todos los 70, hasta que dejó de ser presidente en el 76 ya no fue presidente, porque en el 75 vinieron los Cardenales. Hasta el 74 fue presidente don Julián. En el 75 ya no hubo tabasqueña, vinieron los Cardenales, se fueron los Cardenales a Laredo, compraron el señor Julián Mansur, Figueroa de acá de los balnearios de Paraíso, y el licenciado Civillas, también grato recuerdo para él. Entre ellos tres compraron a los Broncos de Reynosa. Y ya vino la Liga Mexicana. Y en el 75 yo fui al anotador oficial me recomendó don Julián, habló con Celso Oviedo, que era el gerente. Me dice aquí, mira, este muchacho dice, me está compilando la liga tabasqueña, y anota, porque en los primeros años los anotadores a los municipios los mandábamos de aquí. Los mandábamos de aquí. Y me dio, pues, y sí, me quedé, me fui a dos cursos que dio la señora Ana Luisa Perea, que era la anotadora oficial en aquellos tiempos. Me fui a México y me quedé como anotador oficial. Y en el 76 que ya vino la Liga Mexicana aquí, con dueños tabasqueños, seguí de anotador oficial. Y la tabasqueña volvió a reintegrarse, ya no como presidente don Julián, sino Manuel Landero tuvo un año nada más. Y ya luego ¿Hubo otro Límbano? No. Límbano, eso fue, sí, más adelante. Correa, ¿no? Límbano Blandín. El licenciado Octavio Blandín Pérez. Ok. El Límbano Blandín, que es el autor de La Caña Brava, sí, era su papá. Ok. Papá del licenciado Octavio. Y yo seguí trabajando con el licenciado Octavio. Me nombraron vicepresidente de la liga, porque como don Octavio, el licenciado, vivía en Acuspana, teníamos las oficinas ahí en Atasta, que tú las conocías. Y yo estaba ahí prácticamente al frente de la liga. Él nada más recibía yo órdenes, instrucciones, cualquier cosa de allá del licenciado Blandín. Y yo seguí trabajando ahí con la liga. Ingeniero Manrique Ramón, está lloviendo, está fluyendo la información, los recuerdos de toda esa brillante época, pero bueno, quisiera un poquito separarla, ¿no? Cuando tú empiezas a jugar pelota, háblanos de los diversos escenarios, porque yo sí me acuerdo del Panchín Mayo, vanamente, en los recuerdos, para mucha gente es detrás del famoso Caguama, ¿no? Por esa zona. Sí, no está la José Colomo. Ahí habían dos campos, el Panchín Mayo y otro campo, Exacto. Más, sí. Platícanos de otros escenarios que tú recuerdes de tu niñez, de tu juventud. Donde jugábamos, bueno, aparte del Ricardito, que ha sido el siempre, había otro campo ahí donde está el Hospital de la Mujer. Ahí también la Liga de Béisbol de Atasta también tenía otros juegos ahí. También tenía donde están las agencias ahí en la colonia 1 de Mayo. Al salir a la 16 de septiembre, ahí estaba el campo 1, 2. También jugábamos acá por donde está el centro de salud Maximiliano, un poquito para donde está la Plaza Cristal. Ese era el Fausto Rodríguez, ahí jugamos también. Había otro allá por donde está el Cebetis, donde está el Cebetis 32, donde está el Mercado de la Sierra, había otro campito ahí, también jugábamos ahí. Y había otro ahí en Sabinas,
en Sabinas, aquí por la... Sí, pues estaba el memorial, por ahí había otro. Esos eran los escenarios donde llegábamos a jugar, todos esos campitos. Ya no te tocó ver que si el famoso Tintal, que si el Arenal y eso, todo eso ya un poquito más atrás, ¿no? No, ya no, sí, no. Yo, por ejemplo, cuando aquel famoso juego de las 30 entradas, yo empecé a jugar ya después. Yo ya, eso fue en el 60. 62. 60, algo así. No, yo tenía 10 años, 11 años, no sé cuándo. Yo empecé a jugar a los 14 en primera fuerza. Ya había pasado el juego. Ya, el juego sí. Sí. Oye, ingeniero, ¿y recuerdas el proceso de cuando se empezó a construir el centenario 27 de febrero? Sí, porque fue en el 64, ¿no? Antes, la inauguraron en 64. El Ricardo estaba, ese campo del centenario estaba un poquito más, había un campo cerca del Palacio de los Deportes, atrásito, parece. Ahí donde están los infantiles. Ok. Sí. Dejaron el Ricardito y se trajeron el centenario para acá, donde daba sus honronazos el bicho Pedroso que la pasaba allá arriba de las torres, porque vaya, si tenía poder el bicho. Ese campo no era en el Ricardito, era en otro campito donde hicieron donde hicieron el centenario. Ahí yo me acuerdo porque allá había un tanque elevado que abastecía agua potable. Me acuerdo de eso, sí. Sí, y recordar también que era un palmeras y césped afuera del estadio. Así Y es. ahí la gente llegaba a hacer picnic, a comer, Así es, sí. a pasar los domingos, ¿no? Atrás estaba está el campo 1 de fútbol y el campo 2, que siguen todavía ahí. Exacto. Todavía ahí, sí. Sí. ¿Estuvo en la inauguración del centenario, ingeniero? ¿Le tocó estar? Sí estuve, pero ¿Algún recuerdo que tenga de esa ceremonia? no me acuerdo que de aquellos tiempos eran los Tigres de Tabasco, eran sucursal de los Tigres de México, ¿no? Fue cuando creo que Cupo la votó, parece que en ese juego que la votó. Porque luego estuve en otro partido que jugaron los Rojos de Cincinnati contra los Pericos de Puebla. Ahí fue donde Cuco la votó. Ahí fue donde Cuco la votó. Cuco venía con Pericos, sí. No, a ver. ¿Sabe cómo? No, Charlie. No. ¿Sabe cómo entró la carrera del GAN en la 10ª? Con doble de los Camachos de la Destrucción que le llamaban. Doble de Moy y doble de Rone. Y se acabó el juego. Ahí lo dejaron en el campo. Me acuerdo que Bada Pinson estaba en el jardín central y agarró la bola y como vio que había entrado la tiró allá atrás de la barda, la tiró. Y todo el mundo a correr por la pelota. Sí, fíjate que sí. ¿Y sabe quién fue el pitcher ganador? Juan Subi. Empezó Mauro Ruiz y terminó Juan Subi. Juan Subi fue el ganador. El ganador. No, y ya aclarando los recuerdos, porque de repente la memoria es una traidora, es Cuco Toledo que da ese jonrón, pero lo da iban a hacer 2 juegos entre Cincinnati y uno con Tigres y otro con Tabasco. Con Puebla. Con Puebla. Se puede hacer el primero. Porque no había béisbol en Liga Mexicana todavía. Sí. Y no se puede hacer el segundo por una tremenda lluvia. Ajá. Que cae, creo que el 23 o 24 de marzo. Algo así. Tremenda lluvia. Y entonces ya se juega Puebla con Tigres. Y ahí es donde la da el jonrón. Ahí es donde dio el jonrón Cuco, pero no fue contra los Rojos. No fue contra los Rojos. Entonces, por cierto que por los Rojos esa vez no vino Frank Robinson. Todo el mundo lo esperaba y no vino. No sé por qué, pero yo no lo vi. No vino. No vino. Y la gran pregunta que nos hacemos, Inque, es si Pete Rose, que era novato, estaba empezando. Vino a Tabasco. ¿Quién sabe pero nadie lo identificó? Era muy novato. No, es que en ese tiempo los estrellas eran Coleman, el primera base, era Bada Pinson, Frank Robinson, esos eran los estrellas, pero Pete Rose todavía no. No destaca. Creo que también Tani Pérez, pero tampoco figuraba. No, tampoco, pues tampoco, todavía no. Todavía.
la máquina de los Roy, de que estaba Tani, estaba Pete Roy, todo eso, George Ford, todo eso, Morgan, entonces ya fue, creo que Posterior. como lo que era en los 70, ¿no? Johnny Bain, Un poquito después, en los 70, ya se armó a mitad de los 70. el equipazo ese de la máquina. ¿Y cómo decide que, pues de alguna manera, al ya no poder continuar jugando por esa lesión en el brazo, determina, bueno, ahora me voy a dedicar a esto y creo que aquí es el futuro de aquí? Porque la verdad de las cosas fue un modo de vida para usted, mucho tiempo. Sí, desde luego. Yo en ese tiempo, ya te digo, yo estudié en el 74, empecé la carrera que se abrió el tecnológico, fuimos fundadores. Ya tenía yo 24, yo dejé de estudiar un tiempecito, como 3, 4 años. Terminé la secundaria y dejé de estudiar, luego ya entré a la prepa, a la Sánchez Mármol, la prepa del oeste. En aquel tiempo se armaban los, oye, ¿cómo tú? Vimos nosotros en vivo, así que vimos la balacera. Entonces terminé la prepa pero ya como vi que pues no, y además a mí me servía porque para mis estudios, porque yo ahí anotando a los fines de semana me iba yo a Cárdenas, a Paraíso, y yo ganaba mi dinerito ahí, mi lana, y la compilación que me la pagaba bien el don Julián. Además de la anotación oficial, ya después, ya casi al final de mi carrera, pues ya seguía anotando. Pero también trabajaba yo ya en periódico. Yo durante todo el tiempo, que desde el 71 empecé a trabajar en periódico. Trabajé en El Presente, cubría yo béisbol, me acuerdo con don Jorge. Yo recuerdo muy bien a don Jorge también, Jorge Calles. Pero antes me acuerdo que trabajé con don Luis C. Márquez en el Diario de Tabasco. El Chino Márquez. El Chino Márquez, cuando estaba en Ocampo. En Ocampo, ahí yo tenía la sección de deportes. Cuando él se iba a México, porque se iba a veces a México, nos dejaba encargado a mí también la nota roja, yo se la cubría. Sí. Una vez se me pasó cubrir me acuerdo, se me pasó cubrir la nota roja, y cuando vino no vio nada y me dio una regañiza, y tenía razón, ¿no? Oye, sí tenía razón, porque tenía yo que cubrir deporte, pero también la nota roja. Entonces ahí yo trabajé con don Luis un tiempo, de ahí me pasé al Presente, de ahí al Avance, y de ahí al Novedades, que es donde terminé en el 93. Ahí, pero sí, las llevé de acuerdo a mi trabajo en las ligas. Por ejemplo, en la Tabasqueña cubría yo la Liga Mexicana, porque en la Tabasqueña yo siempre daba la información a los medios. Daba yo la información de las estadísticas, los resultados. Al Liceo Sevilla le llevaba yo los resultados todos los días, y también de la Liga Mexicana. Hay veces cuando algo me dormía yo o algo, me decía, Juan Enrique, ¿dónde estás? ¿Quién ganó ya la Liga Mexicana? Me decía. Allí iba yo con los resultados, pero yo le llevaba los resultados, porque en aquel tiempo era un poco más difícil. Yo lo obtenía porque yo era corresponsal de la Afición y del Heraldo. Era yo corresponsal, y ahí me pasaba, le decía yo a Tommy o a Calderón, oye, ya tiene algunos resultados por ahí, dámelo, ya me lo daba, ya. Y ya ahí los obtenía yo, ya se los llevaba yo al licenciado Civich, los resultados, porque no hay otro medio. Así era, por ejemplo, ya después vino el fax. Sí, el fax, pues. Lo último que hice fue con el fax. Y ahorita, pues ya tú sabes cómo están los medios, ya diferentes, ¿no? Claro. Pero sí, me ayudó mucho el trabajar en eso, porque me pagó mis estudios, también como periodista, sobre todo para el béisbol, me ayudó bastante, sí. Muchas gracias a los amigos que acaban de conectarse. Estamos platicando con el ingeniero Manrique Ramón Santiago, hombre de béisbol, periodista, promotor, fue funcionario público como ingeniero, y estamos hablando de esa etapa formidable del rey de los deportes. Prácticamente él obtiene la formación de los periodistas
de la vieja guardia y posteriormente pues ya entrega la estafeta a una generación a partir de los 90, mi querido ingeniero, Sí. que ya pues hay más diarios y más cobertura. Viene el primer campeonato de los Olmecas de Tabasco. Así es. Pero bueno, esa etapa la vamos a platicar. Pero coméntame, ¿quiénes eran las voces de la radio cuando tú empiezas a escribir, a compilar, a llevar los datos estadísticos de la tabasqueña concretamente? En la tabasqueña, las voces pues eran Pedro Romero, era el que narraba los partidos, porque en la tabasqueña siempre había equipo aquí en Villahermosa, patrocinado por don Julián Mansur, y la mayoría de veces fue sucursal de los Tigres Capitalinos. Y me acuerdo que él era una de las voces, y en los municipios, pues Paicarrulo, Torres Méndez en Comalcalco, que eran las voces más conocidas. Había un cronista de origen yucateco en Cárdenas, Ah, sí, don Facultario. facultades, sí. Yo fui varias veces cuando fui a anotar allá, y ahí lo conocí, don Facultades, ya estaba grande en esa época, pero ahí estaba todavía, era yucateco, y le gustaba porque siempre me tenía a mi lado para que yo le diera toda la información, y ahí estaba don Facultades en Cárdenas. En Macuspana estaba Oropesa. Ah, pero Oropesa, Julio César Oropesa, también en Macuspana. Que luego terminó siendo alcalde. Sí, fue alcalde, era amigo mío, era amigo mío, Julio César Pérez Oropesa. ¿Recuerdas quiénes narraban los pocos años, creo que fueron como 4 o 5 años que estuvo la Liga del Sureste? Ah, sí, Landero, era el papá de Licenciado Manuel Landero, que ya falleció. ¿Era Landero? Pepe Landero, sí, era el papá de Pepe y de uno que se fue a Cancún, que era entrenador. Yo entrené varias veces antes de irse. Hubo un Landero que llegó a jugar la Liga del Sureste. ¿No lo recuerdas? Ese es el que luego se dedicó a entrenador. De entrenador. Pero supe que yo estuve entrenando con él, entrenaba a puros jóvenes. Antes de los 70, desde luego. Antes de los 70, tenía yo como 15, 16 años. Pero se fue a Cancún, supe que se fue a Cancún. Y allá siguió entrenando equipos. Ahorita no sé, a lo mejor ya falleció. Era su papá, narraba partidos de la Liga del Sureste. Y también Chente Zapata. Eran los narradores de... y Ollosa, uno de Paraíso. Ok. Ollosa, eran los narradores. Ollosa, Chente Zapata y Landero. Esos eran los 3 de la Liga del Sureste. Y también estuvieron en la Liga de Tabasqueña unos partidos también. También estuvo, no tanto porque ya entró Pedro Romero, entró Carrulo, entró Julio César Pérez Oropesa, entró el que me dijo Chilo Hernández. Chilo también, Chilo, así, todo eso. ¿Echaste a narrar al mago Nazaria? Al mago lo hice, me olvidaba. Jesús Sevilla. Sí, lo escuché, pero chamaco no, nada más así sí lo escuché de luego. Sí, los escuché a ellos. Ahí sí estaba yo chamaco, eso fue antes ya. Oye, llegas a la Liga Mexicana en el 75 y haces la anotación oficial de los Cardenales. Sí, fui el anotador oficial. Sí. Me acuerdo que en ese tiempo... ya te dije, la compiladora era la señora Ana Luisa Perea. Sí, todavía hasta 93, cuando fueron campeones los Olmecas, todavía estaba en ese departamento en la liga. Todavía estaba doña Ana Luisa, sí. Con ella fuimos a unos seminarios allá, estuvimos allá todos los anotadores, sobre todo para ponernos de acuerdo con la misma... La aplicación de criterios. Sí, los criterios, y sobre todo también con la misma simbología por todos. Ahí era todos, es como por ejemplo el tercera base, ahí no lo anotabas como 5, como la anotan muchos aquí. Era 6. Era 6, el tercera base. Y el short era 5. Sí, pitcher 2, 3, primera, 4, segunda, 5 el short, a como iba avanzando. Porque muchos ya ves y hasta la fecha, ¿no?
Pero en Liga Mexicana no sé si sigan utilizando esa. No, es ¿No? Shore 6353, por ejemplo, la ruta. ¿Ah, sí? Para anotar, sí. Entonces, Pero sí me ha tocado ver que habían criterios ajá, sí, diferentes. diferente, sí. Sí. Oye, y llega 1977 cuando Memo Figueroa compra el equipo, Julián Mansur, Ajá. Jesús Sevilla, y continúas en la anotación. Los Plataneros, sí, continúo con ellos. Continúo con ellos hasta que se vuelven Ganaderos. Y en el 80, hasta el 88, ahí dejé de. Yo trabajé con Beto Tapia hasta el 88. Dentro de Don Venancio. Don Venancio, que era mi. Podríamos decir que mi. Salud. Mi alumno. Sí. Recuerdo mucho a Venancio, era muy a todo dar. Y fue mi anotador en la Tabasqueña. A él le gustaba irse cuando entraba Agua Dulce y las Chuapas. Allá se iba él, allá se quedaba y lo trataban bien y todo, y él se quedó de anotador. Ya era buen anotador. Sí. Oye, y para dejar atrás este segmento, Inge, ¿recuerdas a los anunciadores del estadio? Ah, claro. Rodolfo Riverol, uno de Gaviotas, que luego lo vi, era umpire y también anotador. Ese uno, y el otro, Carrulo. Carrulo tardó varios años. Varios años. Sí, tardó varios años, sí, tardó. Ya cuando dices tú que estuviste con la era de Beto Tapia, te tocó Yamil Dagduk, que era... Sí, Yamil, de Huimanguillo. Sí, tuvo Yamil Dagduk. Sí, de los primeros personajes en la como voz del estadio. Sí, como voz, sí. Pero Carrulo tuvo mucho tiempo. Y estábamos charlando con el ingeniero Manrique fuera de cámara, off the record, acerca de la época esa grandiosa de la Liga del Sureste, que fue pues la llegada de un béisbol profesional organizado al estado de Tabasco, ingeniero, y que fíjese que en los anales de la historia del deporte tabasqueño casi nadie recuerda, es una omisión, que ese equipo de los Plataneros Tigres, sucursales de los Tigres Capitalinos, fueron campeones en el 64, en la temporada de debut. Sí, claro, fueron campeones con Pepe Leiva, el factor principal, que era parte del equipo de los Tigres Capitalinos, pero se lo trajeron especialmente para ganar las finales, ¿no? Pepe Leiva, que estaba esa final fue de los Piratas. Los Piratas de Campeche. ¿Es cierta esa anécdota o qué se sabía en la época de que Madrazo, Carlos Madrazo, que vivió aquí en este... Sí, desde luego. Sí. Pues de alguna forma entre los dos gobernadores, que supuestamente le enseñaban música para distraerlos en la madrugada, y si alguno andaba de noctámbulo lo metían al bote. Había una gran pasión por parte de esos gobernadores realmente. El otro, no sé si era el ingeniero Ortiz Ávila, parece. Papá de Gustavo Ortiz Ávila, sí. había sido directivo de los Piratas. Ese es el ingeniero. Ingeniero. Él era en la época del licenciado Madrazo, él era temporada. No, y tenía un pique tremendo. Por eso te digo que la final ahí fue tremenda. Y el licenciado Madrazo fue factor importante de que mandaran a Pepe Leiva, porque no fácil te bajan a un pitcher que está siendo estelar, de estar ganando juegos allá en Liga Mexicana y te lo bajen, ¿no? Sí, claro, se tuvo que hablar a un nivel de Alejandro Peralta. No, nivel allá. Sí. Y vinieron y ganaron el campeonato. Sí. Oye, que esa época luego empiezan a aparecer los talentos, y bueno, ya Madrigal para entonces estaba en Liga Mexicana, Pepe Leiva, pero ya había gente que de alguna forma estaba destacando, levantaba la mano para llegar a la Liga Mexicana, pues el caso de Ángel Arévalo, de esos peloteros, ¿no? De municipios. Yo en el 71, que empezó la Liga Tabasqueña, porque pasaron, desde que terminó funcionar la Liga del Sureste, pasaron como 4 años, ¿no?
un lapso de un intervalo de 4 años, que don Julián Mansur se lanzó con la Liga Tabasqueña. Héctor Madrigal ahí vino con el equipo de Ciudad Pemex, que hizo un ponchadero de gente, estaba 71-72, él fue el mejor pitcher, de campeón pitcher de aquí de Héctor Madrigal. Y Arévalo ya lo vimos en el 75 como segundo catcher de los Cardenales, pero pues ya no siguió, continuó en las ligas de acá, tabasqueña, en la liga campechana, él era todo. Ahí fue donde vino el accidente y lamentablemente Así es, falleció. efectivamente, él tenía cartel por ahí, era un peloterazo. Y luego había peloteros como Manuel Mondragón, el Oso Elías Jacobo. Él pichó en Liga Mexicana, lo vi pichar en el Centenario con Chihuahua. Dorados de Chihuahua. Chihuahua, Elías Jacobo. Tiene una taza. Lo saluda al oso. Sí, cómo no. Personajes del béisbol. Así es. Y de esa liga tabasqueña, no me dejarás mentir, cuando aquel Pericos de Macuspana con El Guesaba, Houston Jiménez, Raúl Cano, ¿no? Era el circular de los 71 y 72, la tabasqueña fuimos como quien dice pirata. ¿Sí? Trabajamos como pirata en el 71 y 72. Por ejemplo, del Águila, que si se vino Roberto Ortiz, el ingeniero, se le vino Rolando Camarero, se vino Porfirio Ruiz de micro del Águila, en fin que. Pero ya al 73 ya hubo convenio con Liga Mexicana. Ya don Julián ya hizo el convenio, hicimos los equipos, hizo el convenio y todos eran sucursal ya de Liga Mexicana. 73 ya Puebla tenía equipo sucursal primero en Teapa, 73. 74 ya se fueron a Macuspana a trabajar de sucursal allá y fueron los campeones. Venían el Guesábal, Carlos Morales, Zamorita Hernández, Armando Mora, no, equipazo. Sí. Y en este caso, Teapa tuvo a Andrés Mora, a Miguel Solís. De Mora, sí, exactamente, ahí estuve ya, en ese tiempo ya eran sucursal de otro, pero sí, los Arapis tuvieron peloterazo. La Liga Tabasqueña fue verdaderamente. Era un equipo, ya cuando fueron hicieron el convenio, ya los mejores prospectos estaban para acá. Se fogueaban de aquí. Empezábamos la liga, la tabasqueña la empezábamos en marzo, igual que Liga Mexicana, a la par. Pero ya cuando terminaba la liga, terminábamos la tabasqueña, todos esos prospectos se ampliaba se iban, ¿no? Sí, se ampliaba ya y se iban a la norte de Sonora. Tenemos un convenio de la Liga del Norte de Sonora de que terminando la tabasqueña, empezaba la Liga del Norte de Sonora. Entonces los muchachos seguían jugando. Los muchachos que eran prospectos de Liga Mexicana, que tenían los equipos acá, de la tabasqueña, se pasaban a la Liga del Norte de Sonora. ¿Sí? Y ahí, pues, si se te lesionaba un muchacho allá, un titular allá en Liga Mexicana, jalaban, tenían. ¿Por qué? Porque era de ellos. Y sobre todo era de ellos. Por la temperatura, los brazos del lanzador Acá se rehabilitaron muchos brazos, sí. Oye, Inge, pero cuando te refieres a que la tabasqueña fue pirata, ¿fue cuando se tuvo que mover para que fuera como otoñal acá? ¿Hubo una modificación? Por ahí estaba viendo que de repente decía Liga Otoñal Tabasqueña, o esa fue otro proyecto. Don Julián organizó una liga que yo también trabajé con él, una otoñal, que jugó Frontera, que por cierto en el equipo de Frontera ahí estaba René Chávez, estaba muchos otros peloteros de la Liga Mexicana, pero nada más tuvo como 2 temporadas, creo, 2 temporadas nada más tuvimos ahí. Ya se enfocó más en la tabasqueña, a trabajar con la tabasqueña, y ya no sé, ya el otoñal ya no se sigue organizando, pero sí era una liga fuerte, Oye, y luego viene un auge donde desaparecen los viejos escenarios. Por ejemplo, en Cárdenas estaba el Deportivo La Ceiba y ya viene
Platícanos de esa época. Sí, Emilio Ruiz Ross, los estadios de Emilio Valenzuela, el de Comalcalco. Oye, pero de repente, ¿qué sexenio sería? Es una similitud muy parecido a todos los campos, ¿no? De ese corte. Mira, o el de San Lorenzo de Tacotalpa, por decir algo. En la década de los 70 jugaban en la Ceiba de Cárdenas. Jugaban en el de Macuspana, estaba en el centro de la ciudad. Sí. Pero no, había unos llenos ahí todos los días, llenazos en el de Macuspana. Jugaban en el Deportivo Pemex de Comalcalco, que está acá más a la entrada. Es Deportivo Pemex, se llamaba. Se llama así. Donde hay casas de petrolero y sí. Ahí jugaban. Jugaban en ¿cuál otro estadio? El de Teapa estaba ahí casi en la ciudad, hasta donde está ahorita el colegio de bachilleres. Ok. Ahí estaba el estadio, en la década de los 70. Ya cuando vino yo creo que cuando vino el gobierno del ingeniero Leandro Rovirosa, que a muchos estadios les pusieron luz, a muchos estadios, sobre todo el estadio de Liga Tabasqueña, ya cambiaron de lugar. El Teapa donde está ahorita, el Salón Carlos Montero, el de Macuspana donde está el Tumbapato, el de La Ceiba con el Emilio Ruiz, que está acá a la salida de Huimanguillo, el de Valenzuela, que está allá en la deportiva el único que no se ha movido ha sido el de Paraíso, el de Maximino. Ese no se ha movido. No se ha movido. Ese yo lo conozco desde que empecé en los 70 a llegar allá, a trabajar allá como anotador y como la ría. No se ha movido allá. Claro, le pusieron su alumbrado y ahí está el estadio. Y está en un buen lugar. Por cierto, ahora muy bien recuperado el Maximino Domínguez. Trae Wi-Fi y bueno, lo utilizaban. Yo creo que no hay tanto problema que lo utilicen para escenario de eventos de ferias y bailes. Pero el Maximino Domínguez sí estuvo muy feo el caso porque habían carretones de basura. Era como el lugar donde se guardaban las unidades de... la relío de basura. ¿no? Sí. Pero bueno, algo así. Sí. Pero ahorita ya está en óptima. Sí. Oye, ¿cómo te surge la idea de aventurarte a ese proyecto de la liga semiprofesional? Porque así como la tabasqueña es un capítulo en la historia del béisbol de Tabasco, una época dorada, pues la liga semiprofesional también escribió con su propia historia en letras doradas de la historia del béisbol de Tabasco. ¿Cómo nace ese proyecto? Bueno, mira, en el 85, bueno, yo era anotador en ese de los ganaderos, ganadero. Carrulo estaba de cronista ahí. Claro. Y Pedro Romero, y bueno, una vez comentando, dicen, aquí tenemos béisbol liga mexicana, pero no tenemos una buena liguita en invierno. Y me dice Carrulo, que tú estás metido en la tabasqueña, trabajas en la tabasqueña, pues. Y prácticamente él me dio la idea, ¿no? Me dio la idea. Y ahí la armamos, empezamos en el 85 fue. Empecé a invitar primero a los municipios, a los presidentes y todo. Y se formó con el licenciado Valdemar Hernández Márquez en Jalpa. No, Valdemar Hernández, sí, en Jalpa. En Jalpa era presidente municipal. Benjamín Méndez, que era ¿alcalde? No, ya había sido alcalde. Había sido alcalde en el gobierno del ingeniero Rovirosa. Ya había salido. Él... sí, era la época de González Pedrero. De González. En el 85, sí. 85. Sí, en ese tiempo, sí, estaba yo trabajando en la Contraloría General del Gobierno, que ahorita es Función Pública, no sé, le cambiaron de nombre. Había sido Función Pública, ahora es Buen Gobierno. Algo así. Yo trabajé con el González Pedrero todo el periodo, trabajé en la Contraloría. Entonces, ahí visité a Mincho y aceptó. Luego a Tomás de Esa, allá en Balancán, un amigo mío, que yo jugué con él aquí en la Primera Fuerza.
Sí, claro. Sí, por cierto que ahí me di cuenta que el Brazo ya me metí a su equipo porque en el 70 que fuimos campeones, no entró hasta 70 a ese torneo. Y me fui, ¿quiere jugar conmigo? Sí, claro. Y empiezo a calentar y empiezo con los roleros. Ahí lo conocí a Tomás Deza, que me habló para jugar con él y lo invité en el 85 a que formara parte de la liga y entró. Y visité a Cárdenas, al mayor Spita, porque decía que le gustaba el béisbol. Y invité al Huasteco, al papá de José Sergio Trinidad. Ah, don Rubén Darío, el alcalde de Rubén Darío, Vidal Ramos, no. ¿El de Cárdenas? No. Sabino Aspiti era el de seguridad pública. Ah, ok. Y él era prácticamente el mandamás del equipo. Y todo ello, y sí, aceptaron, y con 6 equipos nos fuimos a esa vez. Con Cárdenas, con dos de Cárdenas, el del Ingenio y el de los Cardenales, sí, los Cardenales. Y luego con el de Tacotalpa, Jicareros, y creo que Paraíso el otro. ¿Y Tomás Deza? Tomás Deza Balancabra, era el más lejano. Ese era el más lejano, era el que... Oiga, qué entusiasta. Bueno, todos los que mencionaste entusiastas. Ah, no, pero desmedidamente Tomás Deza, ¿no? No, Tomás Deza, sí. No, olvídate, sí, tremendo, sí. Macho, le digo, ya se lo dejaron, saludos. Sí. Oye, pero de repente se abren las carteras y bueno, en ese 85 Tacotalpa se la toma en serio, ¿no? Y hace grandes contrataciones. Ah, no, sí, el ingeniero Méndez no se mide. Trae a Nelson. Y Nelson estaba en su apogeo. Eso, Barrera, Maxi Ronero del béisbol mexicano. Estaba en su apogeo, a Maximino, que todavía le quedaba. Creo que trajo al club de Ortiz, en fin. Sí. No, sí. Y Nelson, la verdad es que Nelson, todo un profesional. En un juego de estrella que organizamos en el 86. En el 85, 86. Pero en el 85, 86 organizamos los juegos de estrella, pero jugábamos tabasqueños contra refuerzos. Sí, los 2 juegos los ganaron los refuerzos, imagínate. Claro. Le digo a Nelson, oye, ¿vas a venir al juego de estrella? Sí, cómo no, nada más dame para mi pasaje. Dicen, yo no te cobro nada, chico, ya, vengo. Y sí, nada más le di creo 500 pesos para el avión y se viene. Y llenamos el estadio de Paraíso en ese juego de estrellas. Hasta gente se quedó afuera. Y dio un batazo Nelson a un pitchercito muy bueno tabasqueño, Victorio López, me acuerdo que estaba con la selección de los tabasqueños. Allá arriba de los cocales, allá. Y eso te lo digo por el profesionalismo de Nelson Barrera. Excelente, un peloterazo. Y sí, el ingeniero Méndez trajo esos refuerzos. Y así vinieron otros. Como se hacía al terminar prácticamente cuando la Liga Mexicana ya estaba en la recta final o en los playoffs, ya muchos peloteros ya podían venirse para acá. Se ganaban un extra. El fin de semana, sábado y domingo. Exacto, sí. Exactamente, no había ningún problema. ¿Y la liga semiprofesional dura hasta? 93. 93. Sí, 93, 85 a 93. Duró, que fue cuando yo ya me retiré del periodismo. Me retiré cuando fue campeón Olmecas. Cubrí la serie para el diario Por Esto de allá, de una información total, porque me dieron, creo que hasta 2 páginas me dieron. Entonces dice, buena información, güey. Tuve la oportunidad de ver esa edición. Sí, y el 93 se acabó terminamos con la liga y fueron varias temporadas muy buenas y hicimos 2 zonas. Cuando ya veíamos que, por ejemplo, entró hasta Salto de Agua. En una zona entró Jonuta, Tenosique, y había en Balancán jugó Cecilio en algunas temporadas. Claro. Cecilio, Raúl Palacios. Una vez se dieron un duelo en 15 entradas en un playoff. Le ganó Raúl Palacios 1-0 de Balancán a Tenosique en playoff, a Francisco Franco. ¿Te acuerdas de un Francisco? Sí, cómo no. Que hubo en Poza Rica, que le decían
como el dictador de Generalísimo. el generalísimo Francisco Franco, ¿no? Así es. Porque había otro Francisco Franco que fue umpire, que tabasqueño. También pichó muy bien en Liga Tabasco. Sí, sí. Fue líder de salvamento en una temporada, Pancho Franco, sí. Oye, acerca de eso, siempre no existen números, se perdieron por ahí de la tabasqueña, ¿no? Pero, ¿quién consideras tú que dio más jonrones en la Liga Tabasqueña? ¿Carlos Morales o el Chiquilín Valenzuela? ¿O estoy dejando a alguien afuera? Para mí, el que más dio fue Chiquilín. Chiquilín. Más que Carlos. Y Aguilera también dio muchos honrones. Lamentablemente se nos acaba de ir Jorge. Sí, recién Jorge, sí, ¿verdad? Sí, se puede. Sí, dio muchos honrones también. Cuando estuvo con Paraíso, Jorge daba mucho. Además que el estadio se le prestaba, daba muchos honrones ahí. Pero para mí que el de más honrones, Chiquilín y luego Carlos Morales. Carlos Morales es un prospectazo. No sé cómo, esa temporada hubo una temporada cuando la pelota era la pelota muerta, le podíamos llamar, no llegaba ni la comando ni nada de eso. Metió 27 jonrones en una temporada jugando con Macuspana. Y fíjate, pero no, sí estuvo en Liga Mexicana, pero no hizo una carrera. No, y de repente había muchos peloteros, ¿te acuerdas de aquel que hubo mucho tiempo, no sé si aún vive en Zapata, que era un tremendo shortstop? Pineda, tremendo. Champion Bat. Pineda batió 300 de por vida. Todas las temporadas te bateaba 300. Tremendo bat y tremendo shortstop. No sé por qué nunca. Subía Aguascalientes. No sé. Tremendo pelotero, tremendo. Y de esos lanzadores que bueno, tú llevabas la compilación, así como determinantemente dices que Chiquilín dio más jonrones, Carlos Morales, ¿quién ganaría más juegos de los que se quedaron regularmente en Tabasqueña, no? ¿En Tabasqueña? Ajá, o sea. Pues hubo muchos pitchers que ganaron muchos juegos. Víctor Abundes, Arturo Saldívar, uno que tiraba mucha curva, ahora sí que es mucha moña, ¿no? Ajá. Ganó muchos juegos. ¿Con quién estaba Saldívar? Tuvo con las Chuapas. Yo creo que ahí se quedó porque tuvo muchas temporadas. Ese muchacho te abría cuando ya la Liga Tabasqueña ya se empezaba a jugar los martes, él te abría el martes y te abría el domingo. Y sí, ganó muchos juegos. ¿Te acuerdas también de Granillo, no? Creo que se quedaron los Granillos, se quedó en Zapata. También ganó muchos juegos, Carlos Granillos. ¿Quién otro? Granillo también jugó en la semi. En la semi. Y dejó el récord de ponches con 23. En un juego. Con Zapata, Granillo. Entonces, Granillo fue prospecto, sí, ¿sabías, no? Sí. Una vez que fuimos a una convención a Ciudad Obregón, que fui con el licenciado Blandín, siempre nos íbamos los dos, me invitaba yo. Ahí iba Granillo al lado llevaba al buscador del sombrerito, a Brito, se lo llevaba a Los Ángeles. A probar. A Carlos Granillo estaba en su buen prospecto, pero tampoco no tenía la pelota. Una historia muy romántica la del béisbol tabasqueño, desde antes de la tabasqueña, que bueno, cuando los pozoleros del centro, ¿no? Y desde antes te acordarás que desde Frontera venía el equipo Astilleros a jugar acá. Al Ricardito venían por el Barco El Carmen y sí. Doble juego el domingo, era una fiesta deportiva. Ahí en los pozoleros. Sí. ¿Y qué ha pasado con nuestro béisbol? Es decir, entendemos que son otros tiempos, ¿no? Otro orden económico y todo eso, pero salió del gusto del promotor deportivo del béisbol, ya no quería gastar en tener equipo de Liga Tabasqueña, por ejemplo. Pues sí, y es que como decimos por ahí, dicen mucho, el béisbol es caro. Es caro, el béisbol no es como el fútbol, ¿no? Que te juegas un partido con un balón y... No, el béisbol es caro. Entonces, y luego algunos
algunos ayuntamientos como que no quisieron apoyar porque era importante el apoyo del municipio, ¿no? Pero fíjate que ahorita he estado siguiendo lo de la liga esta de primera fuerza y yo veo que hay buenas entradas. Sí, cómo no. Sí, hay buenas entradas. Yo creo que como que se está volviendo otra vez y qué bueno, ¿no? Y hay familias. Un resurgimiento, ¿no? Sí, y lo importante son las familias, que vayan las familias. Sí, que vaya la familia y ojalá que siga ese derrotero, ¿no? De que para que las familias sigan asistiendo al béisbol y sigan saliendo prospectos, ¿no? Gente de ahí. Ojalá que sea un resurgimiento, porque sí hubo un tiempo en que totalmente se dejó de... Ya en el 93, cuando yo dejé, ya tenía, por ejemplo, en el 90, 91, no se me hacía fácil formar la liga. Tenía yo que visitar los ayuntamientos, visitar los promotores, los magnates, y para que le entraran. Sindicatos de petróleo muy le entraban. También, sí, había que, como que sí, la situación económica a veces también influía, ¿no? Sí. Oí que finalmente ya, ¿cuál consideras que es el mejor pelotero tabasqueño de todos los tiempos? ¿Cuál consideras que ha sido la insignia de nuestro deporte rey? ¿De béisbol? De béisbol. Para mí, Héctor Madrigal. Héctor Madrigal. Mira, Héctor Madrigal, y con todo respeto, Cecilio Ruiz, un gran pitcher, ¿no? Pero Héctor Madrigal te ganó más de 100 juegos. Y creo que su récord hasta fue negativo porque tuvo, creo, un poquito más perdido. Pero si tú ves el promedio de carreras limpias de Héctor, es buenísimo. Anda por los 3, no sé cuánto, no llega ni a los 3.20, algo así. Ok. Pero fíjate con qué equipo estuvo primero, con Poza Rica, en la época en que Poza Rica era un equipo que no ganaba juegos. Si Héctor Madrigal hubiese estado con un equipo Diablos, Tigres, no sé qué, Héctor Madrigal te hubiera ganado fácil más de 150 juegos. Tremendo. Y la curva de Madrigal, mi respeto fue. Esa sí era la curva de a metro, ¿no? No, todo el mundo, no. Yo lo vi pichar mucho en la tabasqueña, porque en el 71 y 72, ya el 73 ya se fue, ya de ahí ya no regresó a tabasqueña. El 71 y 72 acabó con la tabasqueña, pero estaba tremendo pitcher, de verdad, mera verdad que sí. Y Cecilio Ruiz, pues también tremendo lanzador, tremendo. Oye, y que ahora en la nueva etapa yo le digo el centro ceremonial del béisbol, que es el Centenario, ya ahora remodelado, reconstruido. Para mí sigue siendo el mismo escenario porque el campo está orientado de la manera original, ¿no? No, eso se le modificó nada, ¿no? Ya no te hemos visto por ahí. Ya no he ido, casi no llego. ¿Ya conoces el nuevo estadio? No he ido. Nunca he ido, no he ido. Antes que lo remodelaran sí llegué a algunos partidos, pero casi no. Cuando estuve en la Junta Estatal iba yo muchos partidos porque al ingeniero Rubio, mi jefe, el director, le gustaba mucho. Vamos al béisbol, vámonos pues. Pero últimamente ya no he ido. A ver si retomo ahora de vez en cuando un partidito ahí. Me los veo por tele a veces, y me pongo a ver un partido de Grandes Ligas y ya. Claro. Con eso de que todos los días pasan partidos de Grandes Ligas ya. Oye, y finalmente te gustaría seguir aportando todos tus conocimientos. Obviamente entiendo que estás en el retiro, pero sí, ¿alguna opinión, algún consejo que te pidiera la gente que quiere organizar una liga y inclusive la misma directiva de los Olmecas de Tabasco, ¿no? ¿Tú dispuesto a colaborar cuando te pidan tu opinión, tu punto de vista? Claro que sí, pues sí. Todo sea por el deporte, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo que mi amigo Venancio, cuando tenía un problemita me hablaba, oye, y con todo gusto lo comentábamos y me decía porque no es fácil ser un anotador oficial, más que hay peloteros que inclusive creen que los estás perjudicando y todo eso, entonces. Y yo, Venancio,
Él me ayudó, yo lo ayudaba y yo estoy dispuesto, sí, si alguien quiere. Yo a varios aquí, antes de retirarme, a varios les dije, si quieren, formen una escuelita de anotación, de compilación, yo los ayudo, ¿no? Yo los ayudo, sí, porque mira, hay muchos que no toman en cuenta que las estadísticas es algo importante en el béisbol. Para mí las estadísticas es lo más importante en el béisbol administrativo. ¿Por qué? Es que ahí ves la historia de los deportistas, ves cómo van, cómo están, y también para darle información y todo eso. Que ayuda en la toma de decisiones, ¿no? Claro. También la futura contratación, ¿no? Exacto. Lamentablemente una baja. Es pelotero. Sí. Y ya finalmente, anecdótico, creo que fue 1 o 2 partidos que hubo un problema ahí administrativo, ya no pudo estar la persona que estaba anotando, me pusieron a mí a anotar. Y en los 2, 3 partidos tuve récord de que sí, un pelotero me reclamó a consideración, un pass ball, yo lo marqué como pass ball. Obviamente el personaje involucrado me dijo que no, que era wild pitch, y bueno, al final de cuentas, ¿tú tuviste alguna vez este tipo de reclamos en la Liga Mexicana, en la Tabasqueña? Con Joel Serna. Pero tú estuviste ¿cuántos juegos? ¿Como 600 juegos? ¿500? Más. Yo nada más estuve 3. No, a mí Joel Serna, y era muy especial Joel Serna. Inclusive a Venancio también le protestó. A Venancio, a mi amigo Venancio. Joel Serna era un tipo muy especial, sí, quería que todos se lo marcaran el hit, y no, hay que tener un criterio y hay que seguir también los lineamientos de la regla también, claro. El fildeo de la bola, el esfuerzo extraordinario, el esfuerzo ordinario, todo eso. Y hoy tienes el día del apoyo de la repetición, ¿no? Exacto, antes era muy difícil. Solo lo veías una vez y te dices, sí. No. Sí, es el único que ahora sí que se me protestó. Joel Serna. Sí. Muchas gracias, ingeniero Manrique Ramón Sanoa. Al contrario. Por esta charla. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota que quisieras compartirnos ahí en tu haber? Digo, de repente no se vienen a la memoria, pero algo que sí que quisieras que el público de Tabasco, en esos años que estuviste apoyando el béisbol y que fuiste informador y todo, que recuerdes y que la tengas así muy, muy peculiar. ¿Te acordarás de alguna? No, pues. Bueno, una vez que en el 75, creo, Espino. Todavía estaba Espino. ¿Cómo no? Sí, 75. Yo fui a ver un jonrón de Espino, creo que venía con Alijadores. Sí. Ese año fueron campeones los Alijadores. Le digo a no sé quién era el del sonido local, le digo, mira, Espino va a dar 2 jonrones. Yo creo que fue en el 77, parece. Algo. Ok. Va. Y sí los dio. Para mí, el mejor pelotero mexicano de todos los tiempos. Todos los sectores, Espino. No hay nadie como él. Y fíjate que qué bueno que dices eso, porque estábamos indagando ahí en las crónicas de la época. La vamos a buscar. Pensábamos que Espino nunca la había votado en el Caramba, ¿no? Sí. La retachó 2 veces en la pizarra esa grandísima que había allá. 2 veces. Sí. Ese hombre era el poder en las muñecas tremendo. Y te voy a platicar un jonrón que vi de Favela, pero no de Jaime, Víctor Favela, en la liga tabasqueña. Metió un jonrón por el center field cuando no estaba la barda chica. Por todo el center field, que creo que cayó allá en la autopista. Sí. Y también te voy a platicar del jonrón más largo que yo he visto también, Celso Oviedo. Se lo dio a Leiva en 1964. Sí. Por todo el left field. Ya ves que hay un estadio ahí de campito de
Había ya no hay, ya no, ¿verdad? el de las 30 entradas. Sí, ya la puso Lejos. Celso Oviedo, Celso jugaba para Puerto México. Puerto México. Los millonarios de Bonario, México, sí. todavía no cae la pelota. No cae, no. Ya me imagino la recta de que le tiró eso. Y ya lo que le iba tiraba duro, Pepe, durísimo. Y te agarró una recta y Celso tenía un swing. Asesino. No sé si te acuerdas del swing de un Bautista en ligas mayores, que se jara un poco extraño. Sí. Pues así más o menos se paraba Celso y se le iba con todo a la bola. Descargaba. Tremendo. Sí. Ingeniero, gracias por compartir estos recuerdos, gracias por No, ya, al contrario. llevarnos a esa época. Y sí, como te digo, cualquiera que quiera un asesoramiento, algún apoyo en el nivel así de anotación, de compilación, aquí estamos con gusto para apoyarles. Más ahorita que ya estoy fuera, tranquilo. Relajado. Qué bueno. Así es. Qué bueno. Sí. Muchas gracias por compartir Sí. estos recuerdos, platicar con escenarios y, bueno, de alguna forma poder platicar de manera posterior de otros recuerdos que se puedan avisorar en el horizonte, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias, ingeniero. No, al contrario.